Doble ánimo, ahí está, doble ánimo, doble ánimo. ¿Qué será lo que el Señor va a hablarnos esta mañana? Quiero compartir con ustedes Santiago capítulo 1, pero antes de que me quites la imagen, cuando hablamos de doble ánimo estamos hablando, el apóstol Santiago, antes de entrar a otro punto, el apóstol Santiago aquí está llamando, exhortando a algo que es muy importante, y es a la madurez espiritual. Recuerda que usted puede sacar su bloc de notas o su agenda y tomar notas allí. No siempre retenemos todo en nuestra memoria, pero el bloc de notas es muy importante. Gracias al Señor por los que diseñaron esta parte en el teléfono. Y es fácil tenerlo allí. El apóstol Santiago, que escribe esta carta, dicen los historiadores que era el medio hermano de Jesús. Y que era el medio hermano de Jesús que no creyó inmediatamente, porque ninguno de los hermanos de Jesús fue su discípulo. O sea, Santiago no fue discípulo de Jesús en el tiempo del ministerio de Jesús. Pero después viene a conocer del Señor y no solo reconoce que Él es Jesucristo, sino que Él es su Señor. Y quiero que hagamos énfasis en esto para que podamos ir tejiendo y ir bordando lo que la palabra del Señor quiere hablarnos esta mañana. Amén. Quiero que vayamos al capítulo 1 y al versículo 1 de Santiago. ¿Está conmigo ahí? Dice la palabra: Santiago, ¿qué cosa? Siervo de Dios. ¿Quién es Santiago? Siervo de Dios. No olvide esa palabra. Si tiene su Biblia física ahí y no le da pena ni miedo resaltarla, es importante. Siervo. En la aplicación de Biblia también a veces nos permite señalar ahí y ponerle colorcito. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y escribe a ¿quiénes? A las 12 tribus que están dispersas, y la saluda. Luego que dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Verso 5. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Usted dirá: ay, no, yo no quiero marchitarme. Pues esto va a ocurrir con aquellos que no temen del Señor, ¿sí? Y al final alguien dice por ahí: ¿quién ha visto un funeral con trasteo? Nadie, ¿cierto? Lo que el Señor permite hacer acá, eso se queda acá. Vamos al versículo 1. Y yo quiero hablar un poquitico del término siervo otra vez. Y en griego es doulos. Doulos. Si lo quiere escribir ahí, doulos, como suena. Uno que está completamente sometido a su dueño, que no tranza o negocia con nada ni con nadie los deseos de su amo. Y aquí es donde podemos ver una ruptura, porque no todos estamos dispuestos a ceder nuestra voluntad al Rey. El que no creía en su hermano termina creyendo en él y reconociendo que no solamente fue en carne su medio hermano, sino que es el Rey y el Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Un doulos es una persona que tiene su voluntad completamente doblada delante del Señor. Y eso implica muchas cosas. Yo siempre he dicho que este lugar es un lugar peligroso, porque es un lugar donde usted y yo escuchamos la palabra del Señor y ya nos hacemos responsables de lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque la entendemos.
Y cuando yo entiendo una cosa, dice la palabra del Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como, ¿cómo qué? Como pecado. Entonces yo no me puedo hacer el sordo, el de las orejas agachadas. No, yo entiendo que Dios está hablando a mi vida, que Dios me está exhortando a moverme hacia algún lugar o a quedarme quieto acerca de algo. No puedo hacerme el sordo y hacerme el necio o el terco y seguir como si nada me hubieran dicho. El doulos, el siervo, verdaderamente quiebra su voluntad delante del Señor. Quiebra su voluntad. Y entonces la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos en este lugar, no levanta su mano, solamente es una reflexión en su interior y en el mío también, cuántos de los que estamos en este lugar realmente vamos viendo que nuestra voluntad sí está quebrantándose delante del Señor? Que eso a lo que veníamos acostumbrados antes de hacer nuestra voluntad, de nuestra manera, nuestra forma, bajo nuestros propios criterios, ya eso no va. Ya usted tal vez intenta hacer algo y el Señor le dice, Por alguna razón, el Señor nos permitió mudarnos esta semana. Y cuando usted se muda, usted empieza pues primero a ubicarse, ¿no? Porque ya la cocina no le queda donde era antes, ni el baño, ni los giros, ¿cierto? Usted ya llega a un momento en que en su casa usted puede cerrar sus ojos y más o menos saber dónde están las cosas. Eso uno no lo puede hacer cuando se muda porque todo está cambiado. O es más grande, o es más pequeño, o eso ya tiene una filtración, o por allá salen algunos amigos que uno no quiere que salgan del rincón, o por allá hay algo que no está bien acomodado, o la ropa no cabe, o ahora qué hago con todo ese espacio, qué meto allá, ¿cierto que sí? Cuando nuestra vida es sometida al Señor, necesitamos entender que estamos expuestos a cambios permanentes. Cambios permanentes. Pero aparte de eso, desde niño yo he tenido un problema con la nicotina. Tranquilo, yo no fumo. La nicotina que respiro de los que están fumando. Y pues el Señor me dio una vecina en el piso de abajo, que no sé, de verdad debo orar por esa señora. Pues de hecho, yo la verdad me quise enojar. Y el Señor dice, oras por ella. Porque lo primero que me causó ese olor fue enojo. Fue enojo. Y lo peor es que yo no sé si estuviera conectado el baño social de ella con el mío. Ella está abajo, nosotros estamos arriba. Y yo entro al baño social y... eso es una bendición, con tal de que no fume otra cosa mejor. Pero yo tengo que entender que cuando yo estoy en la voluntad de Dios, el enojo no funciona. ¿Qué dice la Escritura? Que la ira de Dios no activa la justicia. Que la ira del hombre, la ira del hombre no activa la justicia de Dios. Yo me quería enojar y el Señor me frena inmediatamente en mi interior y me dice, vas a orar por ella. Vas a orar por ella. Vas a bendecirla a ella. Y bueno, y entonces estoy en el ejercicio. Ustedes me van preguntando, ¿cómo va la vecina? Y yo le voy contando el proceso. Cuando usted y yo somos doulos, nuestra voluntad debe estar sometida al Rey. Y cuesta. Porque hay cosas a las que hemos estado muy acostumbrados a hacer. A nuestra manera, con nuestros horarios, de nuestra forma, a nuestro estilo. Los hombres siempre tenemos una forma de afeitarnos. Comenzamos por un lado. Siempre. Haga el ejercicio de comenzar por otro lado, a afeitarse. Algunos comienzan de acá abajo para arriba, otros comienzan de arriba para abajo, y así. O unos se ponen agua tibia, otros usan espuma, otros como si nada, otros una sola máquina. Cada uno tiene una forma. Hágalo de otra manera. Eso mismo tiene que ver con nuestra voluntad. Métase con otra señora, con otra hermosa mujer a la cocina, y usted va a experimentar realmente su corazón. Usted va a decir, bueno, vamos a preparar el arroz. Ok. ¿Y tú lo lavas? Sí, claro. Yo no lo lavo. ¿Y tú le pones pimentón? Claro. Yo no le pongo pimentón.
Y comienza ese debate allí en la cocina, porque no estamos acostumbrados a que nos cambien las cosas. ¿Usted está acostumbrado a que Dios le cambie el ritmo de su vida? Este Santiago, siervo de Dios, tiene que ver con esto, con estos ejemplos que le estoy dando. Y quiero hablar de 5 características de un siervo que están en este texto del versículo 2 en adelante hasta el 11. Hay 5 características de un siervo. La primera, un siervo se goza en la dificultad. Y eso es bien raro. El Señor le gusta llevarle a uno la contraria. Se goza en la dificultad. No, pues sí, me machuqué y voy a estar atacado de la risa. Fue grosero conmigo, fue grosera conmigo, voy a estar atacado de la risa. El Señor dice, te vas a gozar en la dificultad. Mira el versículo 2, hermanos míos. O sea, no son extraños. No se le está hablando a alguien que no es cercano, se le está hablando a alguien de la familia. Hermanos míos, tengan, no dice gozo, ¿qué dice? Sumo gozo. O sea, un gozo un poquito más allá, ¿sí? Un gozo un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados, cuando se hallen en diversas pruebas. No es si se van a hallar, no, es cuando estés metido ahí. Porque es fácil estar gozoso fuera. No cuadra, no se ajusta, pero vea esto. ¿Y cuál es nuestra actitud en medio de la prueba? Y el Señor dice, quiero que te goces. Uy, no. Pero pues tampoco pues, porque es que somos seres humanos. Sí, a ver, sin negar la naturaleza pues. Y el Señor está diciendo, quiero que te goces. Y había una canción con la que a mí me criaron en la iglesia infantil y decía, yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo, y así hasta el domingo. Imagínenselo. Decía, y al final, y al llegar domingo me sigo gozando. ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Yo me gozo. ¿Qué tanto nos estamos gozando en los momentos difíciles? ¿Sabe por qué? Porque el gozo cambia la perspectiva. Para el que está tomando apuntes, el gozo cambia la perspectiva de las cosas. Cuando la situación es difícil, mire, cuando se hallen en diversas pruebas, cuando la prueba, que obvio nunca va a ser sencilla, hace que yo más bien me mueva en la tristeza, en la queja y en la amargura, rompe mi comunión con Dios. Y cuando usted y yo rompemos la comunión con Dios, ¿qué pasa con un submarino donde pierda las comunicaciones? Se pierde. Por ahí uno implosionó. Se pierde. Perder la comunicación en este tiempo es complicado. Usted envía un mensaje, 2 chulitos. Está en línea. No me responde. Le pongo una carita. 2 chulitos, en línea, no me responde y comienzo a desesperarme porque necesito que se comuniquen conmigo. Cuando usted pierde el gozo en medio de la prueba, es como si usted perdiera la comunicación con el que le está diciendo derecha, izquierda, arriba, abajo, quédese quieto, avance. El gozo en la dificultad es tener la capacidad de ver el obrar de Dios, su poder y su autoridad, su control en esas circunstancias que yo no puedo controlar, que se salen de mis manos. Gozo porque sabe quién es su Dios. Es por eso que nos gozamos. No es porque seamos masoquistas. Me insultó, tan lindo. No es ese gozo. Claro que tenemos emociones y nos incomodamos y nos enojamos, por supuesto. Pero ¿sabe qué es? Es aún en medio de esa circunstancia tener la capacidad de decir, yo sé quién tiene el control. Pablo en su madurez dijo, yo sé en quién he creído. A ese es el gozo al que el Señor nos está llamando. Cuando se hallen en diversas pruebas, tengan un gozo por encima del que habitualmente tienen. ¿Saben por qué? Porque ustedes con el gozo me están honrando, es lo que dice el Señor. Cuando la iglesia tiene gozo, entonces está respondiendo de una manera diferente a la media.
de una manera diferente al común. Estamos pasando por pruebas, dificultades, y Dios está en medio de nuestras actitudes, en medio de nuestras respuestas. Listo, contestamos mal, pero tenemos la capacidad de restaurar. Eso hace parte también del gozo. Tener la capacidad de restaurar. Tener la capacidad de decir, ok, yo no voy a perder. ¿Qué dice la Escritura? Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso dice Nehemías capítulo 8, versículo 10. Es nuestra fortaleza. Cuando una persona pierde el gozo, entra en amargura. Y cuando una persona está en amargura, se debilita. Cuando una persona está débil, pierde. Es directamente proporcional. Pero cuando una persona está gozosa, llovió, no importa. Salió mucho el sol, no importa. Llegó tarde, no importa. Dios tiene el control. Eso es gozo. Amén. En contraste, la persona que no sabe quién es su Dios vive sumida en la tristeza porque no puede ver la salida a ese problema. Magnifica todo. Todo siempre ha de ser más grande. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad. ¿Recuerda lo primero que dijimos? Que el gozo cambia ¿qué? La perspectiva. Cuando yo soy un hombre que tiene gozo, un hijo de Dios que tiene gozo, voy a dejar y voy a ver cómo Dios en medio de esta circunstancia difícil se va a glorificar. Pero cuando por el contrario yo me sumo en la tristeza, voy a decir nada, ni siquiera Dios va a ser capaz de cambiar la situación. Y ahí perdemos. Número 2, es paciente en medio de la prueba. Porque decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor dice, espera. Espera. Y es una de las cosas que en esta sociedad no se enseña. ¿Quieres más velocidad? 200 megas, 300 megas, 500 megas, todo más rápido. La olla que cocina más rápido, el horno que cocina más rápido, la televisión que se prende más rápido, todo con comando de voz, abrir cortinas, prender la luz, a la licuadora, activarse la licuadora, abrirse la nevera, ábrase la nevera, ¿cierto? Que se active el horno ya, que me sirvan la mesa ya, todo lo queremos rápido. No tenemos paciencia. Ah, listo, yo llego en 8 días. Eso no me sirve, lo necesito ya. 8 días es mucho. Y estamos tan acostumbrados que normalmente en las instituciones del gobierno nos dicen, esos son 8 días hábiles. Y uno, hábiles. Porque no tenemos paciencia y el Señor quiere que desarrollemos. Dice el versículo 3. Sabiendo que la prueba de su fe produce. ¿Qué es lo que va a producir la paciencia? La paciencia es el producto final de ¿qué? Como un procesador de frutas. Metemos por encima una zanahoria con una manzana y la sometemos al triturador, al procesador. Y al otro lado sale algo transformado. Yo aquí estoy metiendo mi fe. Y al otro lado, en un vaso bien bonito, ¿qué está saliendo? Paciencia. Paciencia. Y usted se toma esa paciencia y usted dice, pero no puede decir, hasta que no haya sonado esto así. No nos gusta ese sonido del proceso, cuando su fe haya sido sometida a prueba. La fe a prueba. No nos gustan las evaluaciones, no nos gustan que nos examinen, no nos gustan que nos evalúen. A ver, ¿usted cómo va aquí? A ver, ¿usted y su actitud en esto cómo va? ¿Y usted cómo es que está haciendo? ¿Y usted cómo es que está trabajando en esta área de su vida? No nos gustan las evaluaciones. Nos gusta hacer evaluaciones, ¿cierto? Nos gusta mirar, mire usted cómo tiene esto, vea. Y dice el Evangelio, es más fácil mirar la paja del ojo ajeno. Pero cuando me corresponde a mí la evaluación, que no tengo una paja, sino que lo que tengo es un tronco allí, ahí no nos gusta ser evaluados. A ver, ¿y por qué se mete en mi vida? Cuando sea sometida su fe a prueba, comienza a escasear algo. La crisis de fe. No estoy creyendo.
Ya no me gusta orar. Adorar me está sabiendo como a nada. Venir a la iglesia a congregarme, no sé. El Señor me conoce. Él conoce mi corazón. Y empezamos a sacar y a sacar. Es paciencia en medio de la prueba. La prueba de mi fe produce paciencia, saber estar en el medio de las situaciones extremas. Quiero que me escuche esto. Cuando estaba estudiando un poco este tema, sale una frase de Aristóteles que dice que la paciencia es el equilibrio. Pero antes de Aristóteles era el Señor. Antes de Aristóteles, de Sócrates, es Dios y seguirá siendo Dios. Amén. Y el Señor dice que la paciencia es la capacidad de estar en la mitad de la circunstancia, sin alborotarme, pero tampoco sin sepultarme. Sin dejarme llevar por las emociones de la euforia, pero tampoco dejarme sumir por las circunstancias. Paciencia. Aprende a estar aquí en la mitad. Igual que el gozo, creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. No es fácil. Y todo esto tiene que ver con carácter cristiano. Y muchas de las personas que nos congregamos necesitamos definitivamente desarrollar carácter cristiano. Debemos dejar de ser esas personas que vienen el domingo para convertirnos en personas de domingo con carácter de Cristo desarrollado. Es diferente, ¿verdad? Es muy diferente. Porque de allí entonces es donde dicen los demás, no que es cristiano, uno lo ve saliendo el domingo muy organizado por allá. Porque somos cartas leídas. Todo el tiempo nos están mirando a ver si hacemos o no hacemos. No dejaré que ninguna emoción me controle buscando asesinar mi fe. Eso es paciencia. No dejar que ninguna de mis emociones me controle buscando asesinar mi fe. Porque por ahí es donde el enemigo encuentra un lugar para someter al creyente. Es por ahí. Se acabó tu paciencia, ahora es mi tiempo, dice el enemigo. Pero cuando yo tengo paciencia y me quedo aquí esperando, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Pero es complejo, porque él podría estar diciendo yo sé en quién he creído cuando tenía su cabeza puesta en el muladar, listo para ser decapitado. Ay, es que Dios no funciona allí. No, es que aún allí le damos gloria al Señor. Es difícil, pero ese es el llamado que Dios está haciendo a su iglesia, que aún dando la misma vida, usted y yo estemos dispuestos a no ceder nuestra paciencia a nuestras emociones. Porque una cosa podríamos hacer: irnos por allá arriba en nuestras emociones y decir, Señor, ¿qué le decían? Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Un ladrón se burlaba de Jesús, pero el otro le decía, ¿no tienes temor? Que este hombre siendo inocente está aquí, pero tú y yo sí debemos estar en este lugar. Y le dice luego el Señor, acuérdate de mí. En medio de la misma muerte, la paciencia, o sea, esa capacidad de no permitirle a sus emociones que lo controlaran, en medio de la misma muerte. Y eso es de gente determinada. Número 1, gozo. Número 2, número 3, dice que es perfecto, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Más, versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa, para que sean como perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Perfectos y cabales, para tomar decisiones correctas. Perfectos. ¿Por qué? ¿Porque no nos equivocamos? No.
perfectos, porque entiendo que el paso a paso en el que Dios me está llevando va haciendo algo todos los días en lo que yo voy mejorando. ¿Amén? En lo que yo voy siendo consciente que Dios está trabajando en mí. En lo que yo estoy siendo consciente, sí, me equivoqué otra vez, sí, otra vez, sí, otra vez, pero ya comienzo a tomar una decisión de mi corazón para ajustar mi conducta al carácter de Cristo. Como producto de mi fe probada, no termino loco, dice perfectos y cabales. Cuando un creyente pierde su cabalidad, hace locuras. Yo no sé si usted se ha dado cuenta en su propia vida, yo en mi vida me he dado cuenta. En los momentos en los que me quise alejar de Dios, lo primero que busqué fue hacer locuras. Lo primero, en un momento de crisis de fe en mi vida, hace muchos años atrás, lo primero que busqué fue hacer locuras. ¿Por qué? Porque no estaba en el centro de la voluntad de Dios, porque había perdido mi paciencia, porque había perdido mi gozo, entonces no podía ser ni perfecto ni cabal. Entonces estaba dejando que otras cosas me quitaran la perfección de Cristo y me sumieran en la locura. Y cuando usted y yo nos sumimos en la locura, no dejamos que Dios obre, porque Dios no puede hablar allí, no puede obrar allí. ¿Recuerda usted cuando Nabucodonosor fue a mirar toda esa ciudad y dijo: esta obra mía que yo he hecho con mi mano? ¿Y qué pasó? Dice que el Señor le permitió que un espíritu de locura viniera sobre él. Y estuvo loco por 7 años. Le creció el pelo, las uñas y lo metieron por allá como entre un jardín. Allá estuvo encerrado el rey. Nadie lo tocó. Seguramente le llevaban alimento, alguna cosa, pero él estuvo allí. Y dice que un día Dios le permite levantar sus ojos y reconocer que la grandeza es de Dios y no de él. Cuando usted y yo entramos en locura, lo único que estamos haciendo es asumir el lugar de Dios. Porque el que es loco cree que tiene divinidad. Porque el que es loco cree que tiene la capacidad para actuar como Dios. Esa fue la locura que cometieron Adán y Eva. Se metieron en el lugar de Dios. Se metieron dentro de las decisiones de Dios. Dios dijo: no, eso no lo vas a hacer. Pero ¿dónde estuvo la locura? ¿Y qué tal si sí? En ese mismo instante perdieron. Locura es que usted y yo nos demos un permisito. Eso es locura. Y el Señor dice aquí: perfectos y cabales. Dice: no termino loco, lo termino con imperfección. Un siervo termina siendo lo que es su Señor. Doulos, ¿recordamos? Siervo, que yo les dije que lo tuviéramos en cuenta. Doulos termina siendo lo que es su Señor. Preguntas: ¿quién es mi Señor? ¿A quién estoy sometido? ¿De quién soy esclavo? ¿A quién sirvo? ¿A quién le corro? ¿A quién le corre usted? Hagámonos esa pregunta. ¿A quién le doy yo la prioridad en mi vida? ¿Qué es lo primero que yo tengo en cuenta a la hora de tomar decisiones, a la hora de responder, a la hora de quedarme quieto? ¿A quién? ¿Soy doulos del Señor o soy doulos de mí mismo? Humanismo, antropocentrismo. El hombre es el centro. Desarrolla todos mis derechos. Yo tengo que expresarme. El Estado debe permitirme a mí desarrollarme porque sí. Porque lo primero es el hombre, el ser humano es el centro. Y cuando el ser humano encuentra su paz, encuentra su nirvana, entonces ahí va a explotar. Los que vieron la película o leyeron el libro del perfume, eso es una expresión 100% de humanismo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Comportarnos como locos? ¿Siendo doulos de la locura? ¿O siendo doulos de la perfección de Dios? De la cabalidad que Dios me permite como creyente. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Amén. Y la circunstancia no me va a llevar a actuar como loco. La circunstancia lo único que me va a permitir es evidenciar el carácter de Cristo en mi vida. Amén. Número 1, gozo. Número 2,
Número 3, perfecto y cabal. Número 4, vea tan hermoso esto, es sabio. Dice, verso 5, y si alguno de ustedes tiene ¿qué? Falta. Y yo creo que en este punto todos debemos ser humildes y decir, Señor, yo necesito ser sabio. Yo necesito sabiduría porque esta situación, la verdad, no sé cómo manejarla. Yo no sé cómo darle trato a esto, Señor. A veces pienso que sí. A veces yo creería que esto es por acá, pero por favor, ¿tú qué quieres que yo haga? ¿Tú qué quieres? ¿Cómo quieres tú que yo me mueva? ¿Qué dice la Escritura? Del hombre es hacer planes, pero del Señor afirmar sus pasos. Entonces yo necesito entender cuál es la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios necesito sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Porque no está en la pantalla, pero dice la palabra del Señor que todo don, que toda dádiva y todo don perfecto provienen del Padre. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Todo viene del Señor. Si usted le pide sabiduría al Señor, ¿Él qué le va a dar? Dice, pídala a Dios, versículo 5, parte B, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. No me lleves más sabiduría. Ey, solo lleva 2 bolsas. Esa bolsa extra que tienes en tu espalda, quítatela. No, dice que sin reproche. Sabiduría, y eso le molesta al enemigo. Ay, a ver cómo va a responder en esta, a ver cómo va a hacer con esta. Y comienza a disparar los dardos, y comienza a disparar a la mente pensamientos, a ver cómo va a hacer con esto, a ver cómo se va a mover, cómo va a responder con esto. Y normalmente siempre nos ataca ¿con quién? Con la familia, con los que nos duele, con los que tenemos cerca. A ver cómo le va a hacer, a ver cómo se va a mover, a ver cómo va a responder. Porque en esta sí me lo quito, porque me lo quito, quiero verlo loco. Quiero verlo imperfecto. Y el Señor dice, no me lo tocas. No la tocas porque es mía. No la tocas, no lo tocas porque es mío. Amén. Y el Señor nos permite regresar a la cabalidad, nos permite regresar a la perfección, nos permite regresar a la paciencia, nos permite regresar al gozo y nos permite regresar a la sabiduría. Amén. Porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? Temerle al Señor. Entender que Dios es mi Señor. O sea que yo soy ¿qué? El doulos del Señor. Doulos otra vez. Para poder ser siervo, yo necesito entender que mi voluntad necesita estar rendida delante del Señor. Doulos. El sabio le consulta al Señor porque ha determinado agradarlo. No está en la pantalla. Capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Esta es una pregunta compleja. Santiago hace una pregunta acá. Capítulo 3, versículo 13. No está en la pantalla, pero la tengo acá. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? A ver, por favor, levanten la mano. ¿Alguien hay sabio aquí? Tengo esta situación. ¿Alguien sabio que me ayude a resolverlo? ¿Alguien sabio? Le llevan un niño al rey Salomón, ¿recuerda la historia? Y hay 2 mujeres, una llorando más que la otra. Este es mío, no, este es mío, no, el suyo se murió de noche y usted me quitó el mío, no, que este es mío. ¿Qué hace el rey? Dice, tráigame una espada. Présteme una espada, présteme a Emilio. ¿Por qué me miras así? Imagínese. Y de una pierna aquí y con el otro brazo la espada. Vamos a cortarlo. ¿Qué hace la mujer? La que es mamá realmente dice, no lo mate, entrégueselo a ella, déjelo completo, está bien, renuncio a él, pero déjelo completo. Y la otra sí dice, sí, pues pártalo. Desgraciada. Mire que la falta de sabiduría nos lleva a nosotros a cometer esa clase de estupideces. Pues hágaselo, pues lléveselo, pues yo lo voy a hacer como yo quiero.
falta de sabiduría, falta de entendimiento. Pues yo lo voy a sacar adelante porque sí o sí, esto va. ¿Quieres que partamos el niño por la mitad? Piensa en eso, pensemos en eso. ¿Cuál será el niño que estamos dispuestos a que corte por la mitad del rey? ¿Cuál será? Cada uno puede tener un niño de una forma figurativa allí. ¿Cuál será el niño que yo estoy permitiendo que el Señor vaya a partir por la mitad? Porque sigo caminando en mi necedad, porque sigo caminando en mi torpeza. Y el Señor está diciendo, quiero que seas sabio, quiero que seas sabia, quiero que vengas delante de mí, busques mi voluntad y conozcas mi corazón. El Señor le dijo a Saúl, vas a ir, vas a matar todo lo que hay allá. Todo, Saúl, no vas a traer nada. Todo lo vas a matar. ¿Qué pasó con Saúl? Cuando Saúl metió su considere, cuando Saúl metió su opinión, dañó el propósito de Dios. Y el propósito de Dios terminó siendo un niño partido a la mitad. ¿Por qué? Porque le fue quitado el reino. Y porque la voluntad de Dios y la presencia de Dios se apartó de Saúl. No es tan sencillo. No es tan sencillo como yo decir, ok, yo voy para adelante. No es tan sencillo. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? El Señor está buscando que sus hijos e hijas evidencien una dependencia total, una rendición total, para que la sabiduría fluya en cada uno de nosotros, para que brille por causa de la llenura de Cristo en nuestras vidas, para que sea evidente el testimonio de nueva criatura. ¿Sabe? A veces vamos a parecer horribles delante de otros. A veces vamos a parecer duros delante de otros, pero Dios está diciendo, hazlo. Pareciera duro que el Señor le dijera a Saúl, vas a matar a todo lo que está allá. Pero Dios mío, ¿cómo? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo vamos a hacer? Hay cosas que solo necesitan ser tocadas de raíz, ser manejadas de raíz para que tengan un cambio radical. Y hay un país en Centroamérica que está experimentando eso. Hay un país en Centroamérica que ha tenido un presidente que ha sido muy criticado por los organismos internacionales, pero ha hecho cosas que otros países están diciendo, queremos ese modelo. Porque todo se está desbordando. Porque cada uno está haciendo lo que le da la gana. Porque cada uno está tomando sus propias decisiones a todo riesgo. Pero cuando el Señor dice, hazlo así, se viene mucha gente encima. Aparentemente los que cuidan terminan defendiendo al homicida y agrediendo al agredido, en pro de los derechos. Pensemos en esto. Ahora aterricemos eso en nuestra vida. El Señor está diciendo, quiero que seas una persona de sabiduría. Quiero que te muevas con entendimiento. Señor, pero eso no va a gustar. Hazlo. Determina. Muévete con carácter. Habla claro. Pórtate claro. Sé firme. Toma determinación. Porque aquí viene el quinto punto, y es el centro y es el corazón de esto, iglesia. El doulos tiene fe. Un siervo de Dios tiene fe. Número 1, se goza en la debilidad. Número 2, es paciente. Número 3, es perfecto y cabal. Número 4, es sabio. Y número 5, tiene fe, no tiene doble ánimo. Préstame la imagen, por favor. No tiene doble ánimo. No está un día para arriba y otro día para abajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Será que sí? ¿Será que no?
Aún en medio de las circunstancias, usted y yo, por más presión que tengamos, usted y yo tenemos que estar ¿en dónde? En el centro de la voluntad de Dios. No siento, no tienes que sentir. Creo que no es así, menos mal no pedí tu opinión. Auxilio, ahí sí voy a estar contigo. Pero iglesia, necesitamos desarrollarnos como creyentes que tienen fe y no como creyentes que son de doble ánimo. Porque mi pregunta es, ¿son creyentes o no son creyentes? Porque un día pueden creer, pero otro día pueda que no. Un día están con el gozo arriba, otro día están down, están abajo. Pero ok, pueda que por algunas circunstancias eso pueda estar tocando la vida, pero en medio de esas circunstancias yo necesito doulos. Yo soy siervo del Señor y yo tengo fe. Amén. Esta debe ser una congregación que se mueva en los principios de la palabra de Dios. Esta debe ser una congregación que tiene creyentes que se mueven, que nos movemos dentro del río de Dios. Y el río de Dios está diciendo, necesito que renuncies al doble ánimo. Arriba y abajo no sirve. ¿Sabe? El término realmente significa de dos mentes o dos almas. Dipsikos en griego. Dipsikos. Dip, de dos, dipsikos, dos formas de pensar. ¿Será que sí? Ay, pero no sé. No sé. Tal vez sí, tal vez no. ¿Será que le digo que sí? Y si no, y va determinado, voy a decir que sí, y se va, y después que llega, bueno, entonces no. Porque no sabe lo que va a hacer. Y esto es una cosa que describe a alguien que confía en Dios. Escúcheme esto, una persona de doble ánimo describe a alguien que confía en Dios, mientras que a la vez confía en algo más, tal vez en sí mismo o en el mundo. Doble ánimo, doble ánimo, doble ánimo. Yo confío en Dios, yo tengo fe en Dios, pero prendo las noticias y eso me hace dudar. No, eso ya que vamos a hacer aniversario, no, tenemos es que vender todo y escondernos. Eso van a soltar una bomba nuclear. No. Eso que nos vamos a ir para el encuentro, eso no. Voy a la iglesia. Tal vez me levanto, alcanzo a alistar la ropa, me quedo mirando la ropa y digo, ay, mejor no voy. Doble ánimo. Voy a conectarme a la oración. 5 minutos para las 5. Esta mano está a punto de darle clic al enlace. 30 segundos para las 5. Ay, Señor, tú me conoces. Doble ánimo. Parecen cosas tontas. Pero quiero decirle algo. Las grandes civilizaciones se hicieron de poco a poco. De cosas pequeñas sumadas todos los días al final del mes dan grandes éxitos. Amén. Amén. Los que tienen que ver con ventas, las personas que trabajan aquí con esos tipos de cosas, saben que hacer una venta hoy, tal vez no me dijo que sí del todo, pero mañana voy a insistir. Esos poquitos son los que al final de mes se acumulan y dicen, Señor, gracias. La insistencia, la fe, la perseverancia. Cuando soy siervo, pierdo mi voluntad y someto todo delante de mi Señor. Pero cuando dudo, le quito autoridad a Dios. Cuando usted y yo dudamos, estamos dejando que Dios sencillamente diga, ok, no va. Porque, Señor, es que me da miedo. No puedo. Creo que no voy a ser capaz. Y eso no le agrada al Señor. ¿Qué le dijo el Señor a la hermana de Lázaro? ¿No te he dicho que qué? Quiere decir que ya le había dicho. Y quiere decir que el Señor le está repitiendo, no como con tanto gusto,
¿no te he dicho? Y cuando va en la barca con sus discípulos dice, ¿cuánto tiempo más debo estar con ustedes, hombres de poca fe? La fe, y vuelvo y digo lo que dije al principio, normalmente tenemos fe. Mira lo que dice la Escritura. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, ¿qué? Es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esa es la ola del mar. Necesitamos aprender a ser hijos e hijas de una sola pieza. Amén. No cambiantes, no variantes. No un poquito sí, otro poquito no. No, si usted está aquí, yo le voy a invitar a que usted se siembre aquí. Que usted eche raíces aquí. Si usted ha tomado la decisión de estar en otro lugar, eche raíces en ese lugar. Pero eso necesita ser algo que determine también y que hable también del carácter de la congregación. Amén. A algunos les gusta otro tipo de predicación. Yo no me voy a meter en eso. Pero en esta congregación nos esforzamos por predicar la palabra de Dios, por predicar con los principios del Señor. Y el que quiere echar raíces acá, entonces le invito a que no dude y que se siembre y que camine y que crezca en la fe. Y que busque la evidencia de ese fruto en su vida. ¿Sabe que es peligroso? Que cuando yo dudo del Señor le estoy quitando autoridad a Dios sobre mi vida. No sé si estoy siendo claro. Cuando yo dudo, digo, ay, ¿será? ¿No será? El Señor dice, yo me quedo quieto. Él nos ayuda. Él nos está mandando el mensaje, nos está diciendo, es por acá. Y yo, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que es por allá? Y entonces el Señor dice, yo me quedo quieto. Y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el que duda no avanza. 1. 2. El que duda no honra a Dios. Número 3, el que duda no agrada a Dios. Y número 4, el que duda no da fruto. No da fruto. ¿Usted se imagina? Imaginémonos la capacidad visual de poder atender a cómo una raíz empieza a absorber nutrientes. Imaginémonos que tuviéramos esa capacidad de poder ver esa absorción de nutrientes. Y empieza a subir por la raíz, pasa al tronco, todo lo que conocemos como la savia. Y luego va a las ramas y vemos todo ese movimiento, wow, lo que el Señor creó. Y vemos cómo llega la hoja y empieza a producirse esa flor. Y cuando empieza a brotar, se devuelve. Tal cual es dudar. Tal cual es no hacer la voluntad de Dios. Como que estoy a punto. No, mejor no. Como que ya casi. Los ya casi no sirven. Seamos de una sola pieza. Pero el que tiene fe, por el contrario, 1, el que tiene fe conoce a Dios. 2, honra a Dios. 3, evidencia que es siervo de Dios. 4, da fruto. Y hay un punto más que el anterior. 5, es un referente para otros. Porque usted dice, yo veo que tú estás haciendo algo en tu vida. Yo sé cómo ha estado tu vida. Y yo sé que has tenido dificultades. Pero hay algo en ti que es diferente. Y ese es el 5º punto. Que somos referente para otros. Entonces, número 1, conoce a Dios. Número 2, honra a Dios. Número 3, evidencia que es un doulos o un siervo de Dios. 4, da fruto. 5, es un referente para otros. Yo recuerdo cuando jugábamos fútbol en el colegio. Con mis hermanos siempre me dejaban a mí de últimas. 4 hombres, los 2 mayores escogían. El uno escogía primero a mi otro hermano, yo era el menor, entonces a mí siempre me elegían de último. ¿Por qué? Si yo era muy bueno. En el colegio ocurría lo mismo. Iban a elegir, éramos tantos y para jugar esto, lo otro. Bueno, me voy con tal. Y el de gafitas, gordito, chiquito, se quedó ahí. Ruge al gol. Y yo, bueno, hágale. Y apoyaba yo a los 2 equipos a ver cuál me llevaba primero. Pero eso es no saber dónde estoy caminando. Y eso trae como un manto
donde la gente dice no quiero estar con él o no quiero estar con ella. ¿Por qué? Porque duda, porque no me suma, porque no me aporta. Y el Señor dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Todos sus caminos. Hoy soy, tal vez mañana o ahorita en la tarde no soy. Pero si tú dijiste, ay, no sé. Número 1, un siervo evidencia gozo. Número 2, un siervo evidencia paciencia. Número 3, perfección y cabalidad. Número 4, sabiduría. Y número 5, fe. No duda, tiene fe y es un referente para otros. Amén. Vamos a hablar esta mañana al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por amarnos a través de tu palabra, por bendecirnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque necesitamos esto. Porque necesitamos, Señor, cómo nos hablas, cómo ministras, cómo nos llevas. Necesitamos, oh Dios Todopoderoso, todo el tiempo, tu cuidado, tu amor, tu paciencia y esta palabra que nos das esta mañana, Señor, nos confronta, nos toca, nos golpea, nos impacta en el interior. Porque sí hay cosas que faltan por hacer en nosotros. Y no nos vamos en condenación, nos vamos, Señor Dios mío, con la bendición. Porque vinimos a escuchar tu palabra. Y porque creemos que esta tu palabra, Señor, es necesaria en nuestra edificación. Gracias por amarnos y gracias por advertirnos, por ayudarnos para corregir nuestro camino y por ayudarnos a tomar decisiones determinantes, valga la redundancia, definitivas en nuestra vida, de aprender a ser cristianos, de aprender a ser creyentes, de aprender a ser hijos de una sola pieza. Señor, hoy una vez más queda claro que somos doulos, que somos siervos de Cristo. Soy tu siervo. Puedes decirle con tu corazón al Señor, soy tu siervo. Y sé que me he equivocado, pero hoy una vez más someto mi voluntad a ti. Como un siervo, Señor, someto mi voluntad a Cristo. Someto mi voluntad a ti, oh Dios, en Cristo Jesús. Te damos gracias. Yo oro por mis hermanos y te ruego, Padre, que tu cuidado, que tu amor, que tu pastoreo esté sobre cada uno de ellos. Fortalécelos, ayúdalos, levántalos. Anhela tu espíritu, Señor del cielo. Susténtalos, levántalos. Toda provisión, Señor, espiritual, emocional, física, económica, Señor, sea sobre cada familia de la congregación. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Te amamos y descansamos en ti. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor. Un abrazo para todos y que el Señor les bendiga.